Pétalo 1. Ficha de la trama. Esta es la primera ficha que deshojaremos en nuestro diagrama. Se trata de la trama y, como ya mencionamos anteriormente, consiste en la conjunción de sucesos que están íntimamente relacionados y guardan total coherencia entre sí. De lo contrario, si esto no se respetara, el lector notaría de inmediato las incongruencias que tiene este hilo conductor, produciéndose un efecto indeseado: sacarlo de la traslación hacia el mundo imaginario que habíamos logrado y habíamos propuesto a través de nuestra historia. Entonces, estamos enfrentándonos a uno de los factores vitales, fundamentales de nuestra propuesta, y que, más allá de nuestra atractiva manera de escribir y de los increíbles personajes que podamos crear, si descuidamos los cabos que deben quedar bien atados en cada nudo de la trama, estaremos probablemente arruinando nuestro relato. Es por eso que en este tercer módulo te propongo trabajar la trama con sus diferentes recursos dramáticos a través de la técnica del brainstorming. A esta altura, ya deberías haber generado tu documento con una buena cantidad de ideas y seguramente ya has podido experimentar la cantidad de pensamientos que tenías sobre tu propia historia que al volcarlos en el papel iban tomando rumbos que no habías previsto. Una vez llevado a cabo este ejercicio, comenzaremos a ordenar la historia, independientemente de que luego decidas alterar la línea del tiempo, un recurso que por mi parte resulta sumamente apasionante. Las columnas que atenderemos en esta ficha son: 1. Preguntas. 2. Respuestas. 3. Aparición. 4. Modo de resolución. Y 5. Aproximación a la historia. ¿Cómo ordenaremos todo lo que escribimos en el brainstorming? Vamos a perseguir este objetivo ayudándonos de las propias columnas que nos ofrece la ficha, es decir, a través de la efectiva táctica de la pregunta. Pero antes, sería óptimo aclarar un par de cuestiones relativas a las características que sería bueno que estas preguntas tengan. Para que nos sean de utilidad, lo ideal es que sean del tipo preguntas provisorias. Recuerda que las preguntas que harás son tentativas, es decir, provisorias. Esto quiere decir que si bien puedes generar un conjunto de preguntas en esta instancia, es probable que a medida que escribas tu historia te veas obligado a modificarlas o incluso a eliminarlas. Es importante que no seas rígido con tu propio trabajo. Preguntas abiertas. También debes tener en cuenta que las respuestas pueden aparecer más adelante, acompañadas de su modo de resolución. Sin embargo, puedes tomarte la atribución de que algunas preguntas no sean contestadas, ni siquiera sean resueltas, dejando tu historia con un final abierto o con zonas grises que dependerá del lector la interpretación que les dará. Preguntas flexibles. Con respecto al momento de aparición y el modo de resolución, mantén siempre presente de que es una diagramación aproximada. Puedes apartarte de lo que colocaste en esta instancia si al avanzar en la historia juzgas que es necesario que un evento suceda antes o después, o que se resuelva de tal o cual manera, siendo alternativas diferentes a las que inicialmente planteaste. Preguntas sin un orden establecido. No te preocupes si todavía no puedes definir el orden de todo lo que escribiste en tu brainstorming. Trabajaremos en la ficha de escenas este punto y verás que las escenas quedarán compactadas de manera tal que podrás ver la historia como un conjunto de bloques que, si deseas, podrás alterar o respetar a rajatabla la línea temporal.
Un abordaje genérico. La técnica de las 3 preguntas. Antes de introducirnos en el tratamiento de la trama de manera específica, es decir, en ese argumento que ya tienes listo para comenzar a disgregar, nos aseguraremos de no dejar de lado un análisis clásico y sumamente sencillo que se realiza comúnmente sobre la línea argumental del relato. Consiste en una técnica de 3 preguntas simples que tienen como finalidad acercarnos a la sucesión de eventos y a la contextualización temporaria y espacial de la historia, es decir, a su ubicación temporal o epocal y a su localización en cuanto al lugar o al contexto físico. Este abordaje no es excluyente con la ficha de la trama, sino que se trata de un recurso previo que es realmente conveniente tener incorporado. Seguramente la percibirás como una práctica bastante corriente, de manera tal que será muy fácil que se convierta, o que ya sea, una forma habitual de evaluar cualquier propuesta, sea esta un libro, una película o una obra de teatro. Entonces, para resumir, y antes de evaluar someramente las preguntas, lo primero que debemos lograr para conectarnos con nuestro relato y para poder transmitirlo a los demás es encasillarlo bajo esta sencilla descripción de 3 dimensiones: secuencia, tiempo y espacio. Las preguntas son: ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Veamos la primera. ¿Cómo? Debes responder con la secuencia de hechos que explicarán el cómo se dará la historia. ¿Cuándo? En este aspecto, la respuesta puede ser tan pequeña como lo desees, ya que simplemente deberías poder mencionar la época o el punto en la línea del tiempo donde situarás la historia. ¿Y dónde? Si bien dentro de una novela, por ejemplo, pueden coexistir como escenarios principales y secundarios un conjunto variado de lugares, deberías poder contextualizar el argumento en 2 o 3 espacios como máximo. Veamos ahora las columnas de la ficha de la trama. 1. Preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que debo hacerme? Una vez aclarado los puntos anteriores, pasemos a trabajar en el documento donde colocaste tu tormenta de ideas. En esa cantidad de ideas intenta encontrar los focos principales de la trama, que son aquellos eventos que hacen que la historia cambie de dirección y adopte giros inesperados. Son los puntapiés para que luego suceda otro escenario que preferentemente no se había podido predecir. Entonces, pregúntate de manera que puedas responder con esos focos principales que detectaste. Vamos a ver un ejemplo. Siguiendo con mi novela El sacerdote elegido, como caballito de batalla, una lista tentativa de preguntas sería la siguiente. 1. ¿Cuál es la importancia del sacerdote Renaud dentro de la iglesia? 2. ¿Qué intereses persigue la autoridad eclesiástica con respecto a él? 3. ¿Cuál es el motivo que lleva a la extranjera rusa a llegar a la ciudad de Lille? Y 4. ¿Por qué el padre Renaud no conoce su pasado? Así deberías listar tus preguntas. Aún no importa el orden cronológico, sino que lo importante en esta instancia es que puedas ver con claridad que estas preguntas no pueden quedar sin respuestas de manera accidental. Piénsalo de la siguiente manera. Un lector toma tu libro y comienza a leerlo. ¿Cuáles crees que serían las preguntas que ese lector te haría? Eso es lo que intentaremos dejar cubierto.
es ese abanico de preguntas que como lector podrías encontrar y que sería contraproducente que no las respondas en tu propia historia porque se te pasaron de largo o porque sencillamente no te diste cuenta. Puedes decidir dejar algunas de ellas sin respuestas, pero asegúrate de que sea un recurso completamente intencional y que no vaya a convertirse en un factor negativo para tu libro. 2. Respuestas. En esta instancia, dar respuestas a las preguntas elaboradas en el apartado anterior tiene una finalidad específica. Más allá de la propia respuesta en sí, verás que a medida que avances en tu historia, estas respuestas se erigirán como guías idóneas para darle dirección a los acontecimientos sin que te disperses de lo que idealmente habías planificado para la trama. Además, las respuestas te servirán también para los diálogos, ya que en muchas ocasiones estas mismas contestaciones pueden ser manifestadas por los propios personajes. Recuerda que es posible que decidas de manera arbitraria dejar preguntas sin una respuesta asignada en el caso de que quieras que tu historia presente zonas abiertas, cuya interpretación, en este caso, quedará librada a la voluntad de cada lector. Esto ya es una decisión pura y exclusivamente tuya. Por el momento, y a modo de ejemplo, daremos respuestas a todas las preguntas elaboradas en el punto anterior, lo que nos permitirá ir entretejiendo la trama con mayor fluidez y consistencia. En el caso de mi novela El sacerdote elegido, quedaría algo así como: 1. ¿Cuál es la importancia del sacerdote Renaud dentro de la iglesia? Su importancia radica en la llamativa afluencia de personas que atrae a las misas en virtud de su carisma y empatía, lo cual se traduce en ganancias directas para las arcas de la iglesia. Este hecho en sí no reviste ningún carácter negativo, ya que la actividad sacerdotal se sustenta transparentemente a través de los diezmos de los fieles. Sin embargo, existe una malversación de esos fondos, cuestión desconocida por Renaud. 2. ¿Qué intereses persigue la autoridad eclesiástica con respecto a él? El interés del padre de Mien en él consiste justamente en su capacidad de generar dinero, lo que le permite mantener el acuerdo secreto que sostiene con el alcalde. 3. ¿Cuál es el motivo que lleva a la extranjera rusa a llegar a la ciudad de Lille? Tiene a cargo una misión, una tarea que debe llevar a cabo por fidelidad a su maestra y por sus propios intereses de enamorar a un hombre que le dé una familia y un lugar de pertenencia. Además, esta labor implica su consagración en las artes psíquicas, en las cuales ha sido intensamente instruida. 4. ¿Por qué el padre Renaud no conoce su pasado? Porque quedó huérfano en sus primeros años de vida y fue adoptado por la caridad y misericordia del padre de Mien, quien lo encontró en las afueras de la abadía. Al menos, esta será la información que le dará al propio Renaud años más tarde. Dar respuestas a estos interrogantes te arrojará luz sobre tu propio argumento y te enfrentará a la situación analítica de poner en funcionamiento un criterio lo más cercano posible al que podrían tener tus lectores. Te ayudará, por consiguiente, a sanear cualquier hueco indeseado que desde el principio podría haber quedado escondido en la trama. 3. Aparición. Esta es una etapa bastante temprana como para realizar un análisis demasiado minucioso sobre la aparición de cada uno de los eventos
listados en las preguntas. Sin embargo, sin tener la intención de señalar con demasiada exactitud la aparición que decidiremos para cada uno de esos sucesos en la línea temporal de la historia, sería bueno comenzar a determinar a grandes rasgos dónde ubicaremos cada respectiva aparición. Esto tiene como objetivo iniciar un ordenamiento en la trama, por un lado, y por el otro, determinar la importancia de cada uno de estos eventos que probablemente serán los puntos de quiebre o los giros fundamentales de la historia. Es decir, que, por ejemplo, si uno de esos eventos develaría el final de la historia, tendría lógica que lo ubicáramos entre los últimos capítulos. O por el contrario, si se trata de un acontecimiento que abre el juego inicial a lo que va a suceder en el resto del relato, es predecible que lo asignáramos entre los primeros capítulos. Es una columna muy sencilla de completar, pero que te llevará a decidir un orden tentativo. Es por lo que sería prudente que más adelante, cuando tu historia esté avanzando en el papel, tengas la flexibilidad suficiente como para modificar este ordenamiento inicial que estableciste. Vamos con el ejemplo. En El sacerdote elegido podríamos completar esta columna de la siguiente forma. 1. ¿Cuál es la importancia del sacerdote Renaud dentro de la Iglesia? Aparecerá entre los últimos capítulos, ya que se mantendrá oculto al lector hasta último momento cuál es la razón por la que el padre Demién lo mantiene en ese lugar. 2. ¿Qué intereses persigue la autoridad eclesiástica con respecto a él? Aparecerá al final de la historia. De esta manera pretendo buscar que el lector se pregunte durante toda la novela qué intereses existen sobre el joven Renaud. 3. ¿Cuál es el motivo que lleva a la extranjera rusa a llegar a la ciudad de Lille? Aparecerá en el capítulo final. 4. ¿Por qué el padre Renaud no conoce su pasado? Aparecerá en capítulos intermedios con tendencia hacia el final, porque será uno de los pasos previos para el desenlace de su cuestionamiento con respecto a su vocación y a sus decisiones de vida. Como habrás podido observar en el ejemplo anterior, se trata de una localización de esos focos de la trama bastante vaga y estimativa. Pese a ello, te resultará sumamente útil ordenar el argumento cuando trabajes las escenas en la ficha respectiva, que es el lugar donde atenderemos a fondo el orden final que quedará concretado para escribir con total confianza. Si dejamos todas estas preguntas sin establecer un somero orden, pueden llegar a convertirse en un factor de confusión, alejándose de su meta inicial, que es justamente la contraria, asistirte en el dominio de tu propia trama. Finalmente, a la hora de volcar esta información en la ficha, intenta ordenar los eventos en un relativo orden cronológico. Por ejemplo, en el caso de la novela El sacerdote elegido, notarás que la mayoría de las respuestas quedaron entre la mitad y el final de la historia. ¿Esto por qué es así? Porque generalmente los primeros capítulos son introductorios y se utilizan para la presentación de los entornos primordiales, de los personajes principales, entre otras cuestiones que ayudan a generar una ambientación para el lector que está sumergiéndose dentro del mundo propuesto a través del relato. 4. Modo de resolución. Este apartado consiste en la forma madurativa que le darás a cada uno de los sucesos que definiste a través de las preguntas y respuestas y que ordenaste en la columna del momento de aparición.
Será un recurso efectivo, del cual podrás valerte en todo momento cuando escribas tu libro, ya que estarás definiendo específicamente los desenlaces de los nudos que trabaste en el argumento. Por ejemplo, para continuar aclarando esta teoría con una bajada práctica, podría ser útil develar el modo de resolución de una de las preguntas que se plantearon en la novela El sacerdote elegido. 1. ¿Cuál es la importancia del sacerdote Renaud dentro de la iglesia? Se sabrá la verdad detrás de su importancia. El pago de coimas por parte del sacerdote autoridad de esa iglesia al alcalde. Procedía a estos pagos con las ganancias que el mismo Renaud generaba. La finalidad era mantener la titularidad en las propiedades que pertenecían al joven sacerdote por herencia. 2. ¿Cuál es el motivo que lleva a la extranjera rusa a llegar a la ciudad de Lille? La finalidad es sacarlo del monasterio y llevarlo de regreso a su realidad familiar a través de una seducción decidida y pertinaz. Como puedes observar, se trata de la respuesta verdadera y definitiva de cada uno de los interrogantes. Es la consumación, la solución, es la manera en la que quedarán resueltos los giros fundamentales. 5. Aproximación a la historia. Luego de haber trabajado la línea argumental en los 4 puntos anteriores, ya estarás en condiciones de responder muy rápidamente con esta consigna. Simplemente deberías poder contar la trama en un párrafo, incorporando personajes principales sin que sea necesario describirlos ni mencionar sus nombres, envueltos en los puntos de quiebre o momentos dramáticos más importantes. Asístete de las columnas anteriores, extrayendo las partes fundamentales de cada respuesta que definiste allí y que ordenaste de acuerdo a su aparición. Así, el análisis de la trama ya está listo.